Sago, la verdad, mire, váyase de la clase, sí, sí se va a seguir riendo así, porque, digamos, realmente me molesta mucho. Porque yo estoy acá, digamos, dando clase, ¿no? Y tengo que hacer un esfuerzo para dar la clase. Algún día, le voy a pedir que prepare una clase y que la dé, para que así se dé cuenta el esfuerzo que significa dar una clase. Profe, no nos agreda. ¿Ok? Bien, ahora están viendo el aula virtual. Bien, tengo que poner acá, voy a Sí, profe. poner los Sí. participantes por si tengo que ir admitiendo que algunos se cortan. Bueno, entonces, acá tenemos el cronograma de actividades. Fíjense, no, este no es, este tampoco, la modalidad, el último, bien, como tenía que ser. El cronograma de actividades previsto para este primer cuatrimestre. No, todavía no tienen que poner así y además no es así. Les dije que pusieran legajo, apellido y nombre y después presente. ¿Pueden atender las consignas? Bien, unidad 1, introducción a la teoría de números. Esa es la que vamos a desarrollar hoy. Se hace en la semana esta, del 14 del mes. Mañana van a hacer el práctico con la ingeniera Di Joana Antonio. No, todavía no dije que pusieran eso, ¿sí? Porque tengo que grabar para eso. Cuando les diga, tienen que poner el presente. Bien. Eh, Bueno, después tenemos la unidad de lógica matemática, que como ven lleva 2 semanas, la de razonamiento, que también lleva 2, porque el inductivo es una clase de razonamiento, conjuntos que también lleva 2. En realidad la unidad de conjuntos abarca conjuntos, relaciones y funciones. Relaciones va a ser una parte y a partir de ahí va la primera evaluación de las unidades 1, 2, 3, 4. No nos pregunten si va a ser presencial, si va a ser acá desde la computadora, si va a ser allá en la facultad, porque todavía no sabemos, ¿no? Eso a partir del 2 del 5, que está previsto comenzar las clases presenciales, pero si sigue esta cantidad de alumnos por curso, es difícil por la capacidad. Si se Disculpe que fijan, la interrumpa, profe, me tengo que levantar un momento, ya vuelvo. bueno, si se fijan en esta primera parte, no hay un feriado que nos afecte, sí los jueves al ingeniero Sánchez. Entonces, cuando yo pueda, hoy no, porque es una única clase que tengo, voy a ir adelantando temas como para que él los pueda ir trabajando también con antelación. Sí, ya para el segundo parcial tenemos un miércoles feriado, pero de vuelta, como son varias semanas de la unidad de estructuras algebraicas y se puede realizar en menor tiempo, no vamos a tener problemas. Bueno, lo que sí les pido es que traten, a ver un minuto. De hacer lo siguiente, ya que se les hace una pregunta por clase y también se recomienda como parte se recomienda, no, se va a mirar como parte de la asistencia y la participación en la clase el hecho de que hayan respondido lo que se llaman, que ahora se los muestro en el Moodle, por cada unidad. Perdón, acá tienen el foro de consultas. Por ejemplo, este es del K5, este es del K10, que es ustedes. Por allí me pueden hacer las preguntas que quieran, de las dudas, cuando, por supuesto no me lo hagan el día anterior a las 12 de la noche porque no van a tener. Hola, profe, perdone nuevamente que la interrumpa. Me han traído a mi sobrina
me voy a tardar más en volver a la clase. No sé si la ves. Sí. Bien. Estoy un poco de niñero asistiéndola a mi madre. Bueno, pónganla ahí, que aprenda matemática discreta. Bueno, entonces, decíamos, acá tienen el foro donde van a ingresar. Traten de no hacer la pregunta, digamos, a las 12 de la noche del día anterior, ni el día anterior, ¿no? Bueno, después tenemos un PDF que tiene las nociones básicas. Esto es, se los muestro si quieren. Bueno, vamos a bajar esto un poquito. Que lo que tienen son cuestiones de la secundaria o no, depende del colegio que han ido, que pueden repasar, ¿no? Y ahí, por supuesto, hay determinadas operaciones, propiedades y las propiedades, lo que es un procedimiento de un algoritmo, lo que es una variable constante, también tienen todo el vocabulario propio de la matemática discreta explicándoles cuál va a ser. Esta la leen por su cuenta. Unidad 1, Introducción a la teoría de números. Se trabaja por módulo cada unidad. Tienen el apunte teórico. El apunte teórico es este. Y también tienen unas filminas que son las que vamos a trabajar en clase, que es una síntesis de ese apunte teórico, pero ustedes tienen que estudiar el apunte teórico para los parciales, ¿sí? Y o finales. Se recomienda antes hacer los cuestionarios, tanto el teórico como el práctico, una vez terminada la unidad. Pero una vez terminada y estudiada, se recomienda que se haga antes de iniciar la otra unidad. Es decir, yo termino un miércoles, mañana jueves con él, entonces ese fin de semana traten de estudiar, de leer y de hacerlo. ¿Por qué estudiar? Y bueno, para que ustedes realmente se encuentren con que si han estudiado y no han podido hacer algunas cosas, ¿qué cosas tienen que hacer hincapié? ¿Sí? O qué cosas o qué conceptos no están entendiendo entonces y nos pueden preguntar tanto a mí como al ingeniero Sánchez, perdón, al ingeniero de Jonathan Antonio, o a la profesora Cucci también que está como acompañante nuestra. Esto antes se recomendaba hacerlo, ahora se exige hacerlo, no les va a dar puntos ni nada, pero sí es parte como de la asistencia, ¿sí? Sí, de alguna manera serían obligatorios porque harían a su asistencia. Bueno, eso es básicamente lo que quería decir que es más importante. El cronograma ya se los mostré, que nos interesa que para la unidad esta tenemos una semana. Pero en cuanto al cronograma, lo que les quería decir también es, por favor, bueno, se me fue el cronograma ahora, ya lo abro de vuelta. Sobre todo los que son de primer año, primer cuatrimestre e ingresantes, porque hay algunos que pueden estar recuperando la materia o recursándola como para aprender mejor, o las cosas que no les han quedado claras. En general, llegado el segundo parcial, ¿sí? En este caso quedan 15 días, pero a veces no, en otras materias no. Tienen enseguida el recuperatorio. Y tanto el segundo como el recuperatorio en casi todas las materias va a coincidir en fecha. Por ahí el primero pueden tener la suerte que no coincidan. Más o menos también, porque si son materias cuatrimestrales, son, no sé, 12 clases, 15 clases, depende, ¿no es cierto? 14, qué sé yo, dividido a la mitad, que por supuesto según el curso y los feriados van a ser menos o más la cantidad, bueno, más no, menos la cantidad de clases. Bien, ¿a qué apunto con esto? Como se van a solapar, superponer, lo ideal es que vayan estudiando. Y lo más y mejor que podría pasar es que vayan leyendo con antelación. Entonces ustedes cuando leyeron una clase y el profesor la está dando, ustedes saben qué fue lo que no entendieron y prestan atención a ese tema.
Si siguen sin entenderlo, le pueden preguntar al profesor. No quiere decir que después, cuando yo lo estudie, no le puedo preguntar al profesor. Para eso les mostré que estaban acá los foros donde pueden mandar la pregunta. Lo que sí, por favor, en el foro, que quede claro el apellido, el nombre, y si la pregunta es para teórico o para práctico, ¿sí? Porque si es para práctico, tiene que responder la gente, el foro es el mismo, y tienen que responder la gente de práctico. Si es para teórico, respondo yo. Así nos hemos dividido esa parte en la materia. Bueno, ¿alguna otra cuestión con respecto a esto? No, bueno, ya saben que es las unidades 1, 2, 3 y 4, para el del 4 es la mitad, o sea, es con conjunto y una partecita de relaciones y funciones. Los que son prolijos pueden ir bajándolo, imprimiéndolo, o bueno, lo van estudiando desde la compu, no sé, como cada uno les sea preferible. Yo les recomiendo, y es bárbaro si uno puede ir leyendo el tema con antelación. Si no lo pueden hacer, lo mínimo es que, porque lo que se les recomienda para que el cuestionario les sirva y para que lleguen a tiempo con lo estudiado, o por lo menos leído una vez, al parcial, cosa que después no pasa en la realidad, pero queremos que pase. O sea, nosotros no tenemos la intención de que nadie no pase, sino que queremos que todos pasen, pero que todos pasen sabiendo, aprobando, ¿sí? Entonces, ¿cuál es? Y bueno, que tienen que, pues supongamos, miércoles y jueves tuvieron teórico y práctico. Entonces, no sé, ideal sería que el jueves y viernes, bueno, sábado, domingo, como quieran porque tienen otras materias, pero que se pongan, lo leen, traten de estudiarlo y respondan los cuestionarios, tanto teórico como práctico. ¿Mm? Profe, Sí. no sé si lo dijo, pero tal vez se me pasó. ¿Dijo si era presencial o parciales o es virtual? No sabemos todavía. Por eso que Ok, la... ok. Por eso es que si usted se fija, la modalidad dice modalidad académica matemática discreta 2021. Y ahí en la modalidad, no, bueno, va a ser la última como siempre, tienen todo, las unidades con sus objetivos, con su bibliografía correspondiente, y tienen lo que a la mayoría les interesa y que no lo voy a decir porque está ahí claro, salvo que alguien me pregunte específicamente qué no entiende, cuáles son las condiciones de regularidad, cuáles son las condiciones de promoción y cuáles son las condiciones de aprobación directa. En general, casi todas son promedio de 8, con nota no inferior a 8. ¿Sí? Ustedes también en general, en esta materia, tienen 4 partes. Primer teórico, primer práctico, segundo teórico, segundo práctico. Se puede recuperar solo 2 de las 4 partes. Pueden ser 2 teóricos y 2 prácticos, pueden ser el teórico y el práctico de la misma, digamos, del mismo parcial, o puede ser combinados, un teórico de un parcial con un práctico de otro. Bien. Lo demás lo leen en el aula virtual. Si no lo entienden, si no comprenden, si hay algo que me avisa. ¿Estamos? Bueno, entonces, ahora vamos a pasar a desarrollar la unidad 1, pero antes de desarrollar la unidad 1, bueno, vamos a hacer lo que les había solicitado, pero para eso... Bueno, vamos a grabar. Bueno, a partir de ahora que hemos comenzado a grabar, pueden poner presente, no se olviden por favor que ponen legajo, apellido y nombre y la palabra presente en el chat.
Profe, ¿puedo hacerle una pregunta? Ujú. Se la estoy haciendo en realidad a todos los docentes, pero yo en realidad soy del 1K13, pero como hice cambio directo con un pibe y nos dijeron de los estudiantes que nos vayamos directamente al curso que estamos cambiando, nada, estoy acá en el 1K10, que fue con el que hice el cambio. Así que nada, yo solamente no le voy a aparecer ahora en el listado, pero próximamente, creo que en 2 semanas nos dijeron, o 3, ya van a estar el cambio. Nada, era para decirle eso. Yo también estoy en la misma situación que él. Yo también. Bueno, yo les recomendaría que por cualquier cosa, es decir, entraran en el grupo en el cual realmente están y pongan presente por lo menos ahí, no sé. Y si no, pueden hablar pueden preguntarle eso, cómo se mueven en estas 3 semanas al titular, que fue quien elaboró el documento que les da la bienvenida en el aula virtual, que les mandaba a todos los cursos. Ahí está el mail de él, institucional. ¿Sí? Bueno, mientras ustedes ponen presente, yo sigo con el desarrollo de la clase. Bueno, esta unidad dijimos que era introducción a la teoría de números. O sea, un primer compás. Yo diría que esta unidad también nos introduce al concepto de matemática discreta. ¿Por qué se llama matemática discreta? ¿No? Se llama en realidad, y ahora después también se los voy a mostrar desde el punto de vista del análisis matemático, se refiere, ¿por qué? Porque a la teoría de números, en esta introducción a la teoría de números, y en general en todas las unidades que trabajemos, vamos a trabajar con elementos discretos de la clase en la cual estemos trabajando, no como clase, grupo clase, sino como la clase o conjunto, como una colección de objetos, ¿no? Que tienen propiedades comunes. Entonces, la teoría de números se refiere a los números enteros y sus operaciones elementales, las propiedades que ellos se desprendan, etcétera, según cada cosa. Bueno, y entonces eso, ¿qué quiere decir y por qué discreto? ¿No? Fíjense, cuando trabajaban ustedes, después les voy a dar uno desde el punto de vista de la computadora, pero cuando trabajaban ustedes en la primaria, bueno, mejor dicho, secundaria, se decía, esta es la recta real. Y siempre se decía, entre dos reales hay una infinita cantidad de reales, porque si yo pongo, no sé, 4 y 5, tengo el 40001, el 400000157, etcétera, ¿sí? ¿Por qué era infinita? Bueno, porque estaba formada entre los racionales y los irracionales. Ahora, acá planteando el 0, nosotros tenemos, si este es el 1, este es el 2, bueno, no sé qué le pasa ahí al mouse. Este es el, no está apoyando bien, a ver. Bueno, si este es el 0, este era un hermoso 1, este es el 2, etc. Esto va de autor, si este es el 0, el hecho de que si se consideraba o no este 0, y este era un intervalo abierto acá y extendido hacia el más infinito. O si está marcado con un círculo incluido. Acá fíjense que en el conjunto de los números enteros, que también otros autores marcan o referencian de esta manera, está incluido el 0 como un número entero. Hay autores que dicen, no, los enteros son el 1, el 2, el 3, incluimos al 0, los enteros negativos, o sea, -1, -2, -3, ese forman el conjunto de los
z, que son el conjunto de los enteros. En general nosotros vamos a trabajar sobre los z, el conjunto de los enteros, vamos a hacer algunas referencias o algunas cuestiones, por ejemplo, como a partir de que comencemos a hablar de primos, que vamos a restringir al conjunto de los números naturales, estas definiciones. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que ya se acabó la continuidad, es decir, entre el 0 y el 1, entre el 1 y el 2, no hay números que existan, ¿sí? Hay como saltos, ¿no? Si yo viniera caminando, tendría que saltar acá para llegar a este punto. Bien, eso en análisis matemático, la recta real es una función continua, por ejemplo, como lo es, y esto para llevarlos al campo, porque les dije yo que todas y cada una de las unidades tienen relación con materias de ustedes de la carrera, con una o más, ¿sí? Además de tener relación o correlación con otras de esta materia. Entonces tienen, supongamos que el eje de las I sea B de voltios, o A de amperajes, y este sea el eje de las X del tiempo. Una función desde el punto de vista del análisis matemático es igual a f de x o a f de t en este caso, ¿sí? Sería los voltios o los amperajes. Esta es la representación de una señal sinusoidal o cosinusoidal, que son los 220 voltios que vienen por la línea. Cuando ustedes enchufan la computadora, por eso la computadora es un componente electrónico, en realidad si lo enchufamos podría ser eléctrico, lo que pasa es que después vamos a ver que toda la tecnología que está dentro de ella es electrónica, y después vamos a ver a su vez que es digital. Y ese digital quiere decir en realidad discreto, y por eso es que lo estoy relacionando. Acá esta función es continua, ya que para cualquier valor que yo tome de la variable independiente, cualquier valor, tengo un valor de la variable dependiente, y solo uno. En una función, por ejemplo, de este tipo, desde el punto de vista del análisis matemático, una parábola así, una parábola así, por ejemplo, cuando la función tiende a 0 por la izquierda, el valor que toma es más infinito. Cuando la función tiende a 0 por la derecha, el valor que toma es menos infinito. Ahí hay una discontinuidad evidente en torno de 0. Sin embargo, nosotros en electrónica digital, que es la electrónica discreta, porque esta parte, la electrónica analógica, ¿sí? O la eléctrica, bien, es la parte no discreta. La electrónica digital, por ejemplo, trabaja con señales de este tipo, que esto podría ser el tiempo y esto podrían ser los voltios. Y según la familia, esto podrían ser 5 voltios. Digo, la familia que se llama familia a la tecnología con la cual han sido trabajados estos, en realidad, transistores, para trabajar con familia TTL, que se llama menos 15 y 15, con familia CMOS 0 y 5. Esto se dice lógica de nivel. ¿Por qué? Porque este nivel dura este cierto tiempo. Este nivel, que está más bajo, en este caso, dura este cierto tiempo. Este nivel más alto no quiere decir que sea el 1 lógico, podría ser el 0 lógico, eso lo van a ver o lo vamos a ver en ACO, ¿sí? Y este más bajo, el 0 lógico, pero podría ser al revés, el 0 lógico podría ser representado más alto, y es más, después también hay, digamos, señales que puedan ser de este tipo, ¿sí? O sea, negativas, cuando les dije la familia, por ejemplo, menos 15 y 15 voltios, etc.
que el 0 y el 1 tengan menos o más valores, es lógica positiva o lógica negativa, que trabaje y dure este cierto tiempo es lógica de nivel, y si ustedes tienen una señal en la cual, por ejemplo, con un impulso positivo o un impulso negativo, se llama lógica de impulsos, por ejemplo. También la lógica de impulsos puede funcionar con un impulso positivo y luego un valle, ¿no? Con que esto de vuelta puede ser el 0 y este el 1, o este el 1 y este el 0. Eso lo vamos a ver en detalle en la parte de arquitectura de computadoras. Bueno, pero en síntesis, este escalón que ustedes ven acá, voy a borrar un poco, que se le llama, y la habrán visto o la verán en análisis matemático, por ejemplo, como la función escalón. En realidad la función escalón es otra en análisis matemático, pero bueno, no importa. Vamos a ampliar este escalón. No. Entonces, electrónicamente lo que pasa es esto. O sea, el componente no pasa de 0 a 1 cuando ustedes lo alimentan, sino que va demorando en el tiempo, creciendo de 0 a 1. Entonces, lo que uno hace a nivel de la lógica digital es considerar, por ejemplo, si es menor que 0,2, es un 0. Si es mayor que 0,8, no sé, es un 1. Lo que yo les quería decir, ¿por qué esto era discreto? Porque en este valor de t, ¿cuánto vale la función? Y no lo sé, porque no sé si vale 0, si vale 1, o si vale cualquier valor intermedio. ¿Se entiende? Entonces ahí hay lo que se llama una discontinuidad. Y entonces la función es discontinua, trabaja o es una señal de tipo digital, que toma dos valores posibles en el tiempo. Que también pasa eso en álgebra de Boole, para los que han hecho los técnicos, y nos va a pasar eso en lógica matemática, en la unidad 2, donde trabajamos sobre las proposiciones y decimos si es verdadero o falso. En álgebra de Boole trabajamos sobre los elementos de un conjunto que valen 0 o 1 y planteamos operaciones lógicas. Así como acá, en teoría de números, planteamos las operaciones que ustedes ya sabían de matemática. Es decir, la adición, el producto, la resta. Y acá dice división. En realidad esto no es la división. Y eso lo aclaré en... La división sería esta. Y la división sería haber planteado A dividido B. Esto en realidad es el símbolo, que ya vamos a ver, que es una parte de la materia, que habla del concepto de divisibilidad. Y que es al revés, ¿ven? B barra A. O sea, el hecho de que A barra B, inclinado, quiere decir que A lo estoy dividiendo dividido B, que eso va a dar un cociente C, que C multiplicado por B, teóricamente va a recuperar A o va a haber un resto, ¿no? Entonces uno va a decir A es igual a B por C más R. Si al resto es 0, uno puede decir que la división es exacta, eso nos enseñaron a decir, por ejemplo, cómo decimos que un número es par, y bueno, el resto es 0. Sí, por supuesto, B es 2, ¿no? Entonces yo pongo 8, divido 2, da 4, que sería el C. 4 por 2, 8, el resto es 0. Y cuando el resto es 0, la definición es más larga, la tienen bien marcada en el apunte, pero cuando el resto es 0, se dice que B divide A, porque esto es lo que en realidad pasa, B divide A. Es decir, A termina siendo un múltiplo de B. B termina siendo un factor de A. Bien. ¿Cómo dijo, profe? Profe, se cortó el audio cuando dijo que B termina siendo un factor de A.
no, en realidad no se cortó el audio. Es que Ah, yo me bueno. puse a leer el chat y ingresé a un compañero que estaba afuera. No, digo, no es mucho más que eso. Es decir, cuando de la división común, nosotros teníamos A divide a B, ¿está bien? Es esta barra inclinada, que los que han visto programación en la primaria significan que es como en primaria no, en realidad en la secundaria, bueno, algunos colegios hacen en los últimos grados. Ustedes han visto que en el editor de un lenguaje de programación no se puede poner 3 dividido 2. Y en la secundaria incluso ya no lo ponemos así como en la primaria como fracciones, sino que ponemos 3, justamente el símbolo que no quería que me saliera, es el que me salió. 3, bueno, dividido 2. ¿Sí? Y esto es una fracción. Entonces, en el caso de 3 dividido 2, fíjense que si yo pongo 3 dividido 2, ¿sí? Está de 1, 1 por 2, 2, al 3, 1. O sea, hay un resto, y el resto no es 0. Y esto me dice a mí que 2 no es un factor de 3, es decir, que no lo divide, ni 3 es un múltiplo de 2, por ejemplo, ¿está bien? Para que eso suceda, bueno, tienen que ser múltiplos o factores, estos números. Y eso pasa y se plantea cuando el resto es 0 y es el concepto de divisibilidad. En todas estas operaciones, observen ustedes que tenemos 2 operandos. Cuando tenemos 2 operandos involucrados en una operación, se dice que la operación es binaria, porque tiene 2 operandos involucrados. Una operación unaria, que no está puesta acá, pero sería cuando nosotros tenemos 3 y se les pedía el opuesto de 3. El opuesto de 3, ¿quién era? Menos 3. Porque de esa forma, menos 3 más 3 daba 0, que recuperaba el neutro para la suma. Si yo les pedía el opuesto o el inverso de 1/3, era 3. ¿Por qué? Porque yo puedo simplificar y esto da como resultado 1, que es el neutro para la división. Bueno. En estas álgebras que vamos a ver, el inverso o el opuesto en teoría de número es eso, de 3 menos 3. Y si fuese que trabajáramos con el concepto de división, que no lo vamos a, digamos, lo vamos a trabajar para definir ciertas cuestiones, pero que recuerden ustedes que en general la división de 2 números enteros no necesariamente va a dar un entero. O sea, si yo divido 3 dividido 2, como no son múltiplos, no me va a dar resto 0. Ahora, si yo pongo 6 dividido 2, sí, me va a dar el resto 0, y es porque son múltiplos, etc. Entonces, acá, justamente lo que les está planteando, que esto es una operación, todas estas son operaciones binarias, y que, salvo esta, que es el concepto de divisibilidad, la barra así, sino la barra inclinada, porque la división pasa lo mismo, estas 3 son, ¿sí?, cerradas. ¿Qué quiere decir cerradas? Que dado 2 números enteros, si yo los sumo, los multiplico o los restos, me va a dar un número entero sí o sí. Ahora, si yo tomo 2 números enteros y los divido, no necesariamente el resto va a ser 0. Entonces, no puedo decir que esa operación es cerrada. No porque el resto no sea 0. No es cerrada porque el resto me daría, por ejemplo, cuando es 3 dividido 2, 1, y pico, ¿está bien? Y el 1, y pico ya no es un número entero. No, sería, en realidad en cualquiera de las álgebras daría lo mismo, el opuesto o el inverso, sino que en matemática estamos acostumbrados a decir el opuesto para la suma o la resta, y el inverso para el producto o la división. Pero no hay. Es simplemente que operados recuperen el neutro. Que van a ver que en álgebra de Boole, en realidad, operados recuperan el neutro inverso. Esta es una unidad de esta materia. Bueno, dice, esencialmente, por ejemplo, si n es un
entero, entonces n más 1 es el siguiente entero. Y esto es porque en realidad hay un teorema que ya lo vamos a ver cuando veamos el concepto de inducción, es que si n es un natural, n más 1 es un natural, que es lo que está diciendo. El primer natural sería, si es que es considerado natural, el 0, entonces el que le seguiría sería el 1 que le sumo 1, que le sigue 2, el 2 que le sumo 1, el que le sigue 3, y así recuperaría a todos los enteros. Mejor dicho, a ver, enteros. Ahí estoy hablando de los naturales. Si quiero recuperar los enteros, sería, bueno, si se quiere lo mismo, porque yo tengo, por ejemplo, menos 8, le resto 1, menos 7, le resto 1, sí, y así. Bueno, dice, la adición es en realidad sumar reiteradas veces el 1. Estas veces vamos a ver que el concepto de recursión, es decir, yo quiero hacer A más B, lo que tengo que hacer es poner A, y B veces llamar al 1 para ser sumado. Ese concepto de recursión o recursividad, nosotros lo vamos a ver y ustedes lo van a manejar, acuérdense, en el concepto de funciones, el llamado recursivo, en algoritmo y estructura de datos. Es decir, es un concepto fundamental para la programación, el llamado de una función a sí misma, que lo vamos a ver acá con una de las cosas que se programan en la mayoría de los lenguajes de programación, en cualquiera de las materias de programación, informática 1, como quieran que se llame, de las distintas carreras de la UTN, de las carreras de otra universidad, que lo que hace este concepto es, yo tengo una función, esa función se llama a sí misma. Si esa función se llama infinitas veces, va a consumir toda la memoria del computador y va a provocar lo que se denomina un crash o una colisión. Y voy a tener que resetear. No sé si les habrá pasado corriendo un programa, por ejemplo, los que han programado, que el programa no compila, no larga, mejor dicho, compila, corre, pero no larga un resultado aún y se queda en un bucle infinito. Si ustedes dejan correr ese bucle infinito, va a colisionar sola, y si no, lo que ustedes tienen que hacer es un control al del o un apagado, ¿sí? Un reiniciado de alguna manera. También puede ser en frío o en caliente. Bien. Multiplicar se hace A por B. ¿Qué quiere decir? Que tomo A y lo sumo B veces. Y si tomo B, lo sumo A veces. La resta, A menos B igual a C. Si solo si, A es igual a C más B. ¿Qué es lo que hacemos todavía normalmente cuando queremos restar y ver si lo hicimos bien? No sé, 7 menos 3 es, quería hacer 10 menos 7, que es lo que tendría que hacer es 3, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque si a 7 le sumo 3, recupero 10. Bueno. Operativamente, bueno, podemos armar una tabla de sumar con dígitos del 0 al 9, también podemos armar una tabla de multiplicar. Eso lo van a ver cuando veamos sistemas de numeración, por ejemplo en arquitectura de computadoras, donde, por ejemplo, tengan que multiplicar, ¿no? Si es que no se retiró, porque hubo como una modificación ahora este año, no sé si entra a regir a partir de este año o el que viene, en un cambio digamos, de versionado, que es para todas las ingenierías de todo el país. Entonces, no sé, a mí no se me puso el pantallazo azul, no sé si se les puso a ustedes, no sé. Bueno, entonces ahí van a ver cómo se hace esta tabla para poder sumar o para poder multiplicar números, por ejemplo, en octal o en hexadecimal, donde nosotros no sabemos, no tenemos idea de magnitud, y para no seguir todo el procedimiento de la suma y de la resta, que es como más engorroso, el algoritmo, se trabaja con estas tablas. Sobre todo cuando uno quiere aplicar la división, porque aplicar la división significa, bueno, de vuelta acá está esto que no es división, pero
digamos, no sé, si yo digo A dividido B, ¿no? ¿Cuál era la idea? Buscar ese número C que mejor aproxima, que multiplicado por B mejor aproxima A, para que el resto sea lo más chico posible. Bueno, se dice que B divide A, y ustedes me dirán, bueno, entonces el profesor también ha escrito y es B sobre A. No, no, porque fíjense lo que estamos diciendo. B divide A. Esto quiere decir que este concepto es el de A sobre B. Perdón, en barra inclinada. B divide A. Quiere decir que B es el, bueno, no me sale, no importa. Para que B divida A, el resto tiene que ser 0. ¿Qué quiere decir eso? C es el cociente. Si solo si, A es igual a B por C. Entonces, fíjense, ¿esto qué quiere decir? Yo tengo C, C por B me da A y el resto es 0. Entonces, ¿cómo puedo recuperar a A? A lo puedo recuperar como B por C. Entonces, A lo recupero como B por C. Pero entonces, A no es el que divide, ¿sí? Sino A es el número que acá yo voy a colocar y voy a dividir por B. Si esto sucede, si el resto es 0, se dice que, lo que decía yo recién, B divide a A. Que A es un múltiplo de B, o que B es un factor de A. Bueno, acá está la definición de este concepto de divisibilidad que veníamos trabajando. Como la división no es cerrada Z, entonces vamos a poner especial atención a esta operación que vamos a definir y que sí es cerrada en Z. ¿Por qué es cerrada en Z? Porque la división la hago hasta la parte entera. Si tiene un resto, entonces no lo sigo trabajando. Si el resto es 0, entonces quiere decir que la división es exacta. Entonces, por ejemplo, 6, vamos a escribirlo acá. 6 dividido 3 está de 2. 2 por 3 es 6, el resto 0. En cambio, 7, por ejemplo, dividido 3, está de 2 también. 2 por 3 es 6, el 7, 1. Bien. Y en la división debería seguir, pongo la coma, agrego un 0, acá debería seguir, no, porque el resto es 0. Pero el resultado de esta operación no va a ser cerrada, sino que va a dar 2, y algo, que ya no es un entero. Entonces vamos a prestar o poner especial atención en estas operaciones, que son divisiones, pero muy particulares, en las cuales el resto es 0. Bueno. Decimos que B divide A y lo simbolizamos, fíjense, B divide A. Esto quiere decir que A va primero, cuadradito B. Pero lo escribimos de esta manera ahora, B barra A. Eso para que no se confundan. ¿Esto qué va a pasar? ¿O cómo se va a dar? Si existe un entero único, C, tal que A sea igual a B por C. Recuerden, vuelta, que tienen que estudiar del PDF, ¿no? Del teórico, ya sea para los cuestionarios, ya sea para los parciales, ya sea para los finales, porque lo que hay acá es una síntesis.
Si este entero C existe, lo denominamos cociente de la división entre A y B. Bueno, lo mismo que hacemos en la división común. Y decimos que B es un factor de A, que también lo decíamos en la división común, o que B es un divisor de A. O que A es divisible por B, o que A es un múltiplo de B. Si este entero no existe, decimos que B no divide exactamente a A, o que A no es divisible por B. Esta operación goza de muchas propiedades, esas propiedades las vamos a denominar teoremas. Hay una unidad que se llama, casi hacia el final, que se llama estructuras algebraicas finitas, donde vamos a ver la diferencia entre un teorema, un lema, bueno, axioma, propiedad, etc. Bien. Algoritmo de la división euclidiana. Uno podría decir que este es el algoritmo madre y que de este algoritmo, cuando el resto es cero, se desprende el concepto de divisibilidad. El algoritmo de la división euclídea o teorema del resto dice que dado dos números A y B, con B non 1, fíjense, vamos a plantear lo que hacíamos en la primaria, es decir, dividía A dividido B, o A dividido B, este B no podía ser 0, porque si este B era 0, esto no tenía resultado. Decíamos, en realidad tiende a infinito cuando ambos son positivos. Si uno de ellos fuese negativo, tendería a menos infinito. Y si ambos son negativos, de vuelta tendería a infinito, porque menos por menos es más. Bueno, entonces, dados dos números enteros, A y B, con B no nulo, o sea, el denominador, existen dos números únicos, Q y R, denominados cociente y resto, respectivamente, tales que B por A, perdón, B por Q, Q es lo que yo estaba llamando C, ¿no es cierto? B por Q, o sea que acá supongamos que pongo Q, y esto sería el resto. Entonces, general, en el teorema del resto, o la división euclídea, nosotros tenemos que A es igual a B por Q más R. R es el resto, y acuérdense que este resto, porque acá se buscaba el producto que fuese más próximo a, y este resto podía ser 0, en cuyo caso podríamos hablar del concepto de divisibilidad, o el concepto viejo de que eran también en divisibilidad, pero digo, también podremos hablar del concepto viejo de que son múltiplos, de que son factores, etc. Y el resto podía valer 0 o podía ser mayor que 0, pero siempre tenía que ser más chico que B, porque si era mayor que B quiere decir que este Q no estaba bien buscado. Había un Q1 que era más grande que este Q, que me permitía dar un número más próximo a. ¿Por qué se toma valor absoluto? Y bueno, porque lo que les decía recién, está el concepto de que uno de estos podría ser negativo. Bien, en este caso, decimos que la división no es exacta y que al querer dividir el dividendo A en el divisor B, se obtiene un cociente Q y un resto R. Nótese que el teorema afirma que estos enteros Q y R son únicos, ¿sí? Que verifican la igualdad con la condición de que el resto R sea positivo y menor que el valor absoluto de la división. En los lenguajes de programación suele operarse, o suele utilizarse esta operación para enteros o entre enteros con un nombre en particular. En el caso, por ejemplo, de Pascal, la división entre enteros habría que usar, en vez de la barra, la palabra div. Entonces, esta división, así fuese 7 dividido 3, que debería dar como resultado 2 por 3, 6, 7, 1, 3,5, iba a dar 3, porque esto hacía la división, tomaba la parte entera de la división. Y el resto
en Pascal se decía R, o la letra que quieran, A mod B, que eso quiere decir, no es el módulo, sino es el resto de, dividir A dividido B. Entonces, si A es 7 y B es 3, 2 por 3, 6, al 7, 1. O sea que este resto sería 1. Ahora, si A es 6 y B es 2, 2 por 3, 6, el resto sería 0. En el caso de C, Java y o Python, que es el lenguaje que ustedes van a ver en AED, el lenguaje C apareció y se lo tomó, y hoy en día es base incluso del Java, donde el Java es netamente orientado a objeto y tiene el objeto como una estructura nativa del lenguaje. En cambio, el lenguaje C fue evolucionando hacia C++, Turbo C, perdón, C a Turbo C, Turbo C++, C++, en el cual C++ era orientado a objetos, pero el objeto era creado a partir de una estructura en C, o sea, no era nativo del lenguaje. Bien, en un lenguaje como C o en Java, cuando uno plantea Q igual a A barra B, uno dice, no, profe, por más que hay B's en enteros, y usted me pone 7 y 3, entonces eso va a dar 2 por 3, 6, el 7, 1, va a dar, dividido 3, ¿no? Dije sí, va a dar 2,5, ¿sí? O 2, no sé qué, bueno, no importa. Entonces Q va a tener 2, y algo, entonces ya no va a tener un número entero. No, no es así. En estos lenguajes lo que se hace es, si A es un entero y B es un entero, la división usa el mismo símbolo que si fuesen números con coma, ¿no? Pero el resultado de la división, si ambos son enteros, va a ser entero. Y eso es lo que se va a guardar en Q. Obviamente ustedes me dirán, los que más saben de programación, dicen, pero bueno, lo que pasa es que si Q es un entero, el resultado de estos dos, como enteros, al ser guardado en un entero, se trunca la coma y se queda en un entero. No, no es por eso. Si uno pusiese Q, por ejemplo, como una variable flotante, en el caso de C, y uno hace A dividido B, y es 7 dividido 3, entonces, ¿sí? Así esto sea flotante, no va a 7 dividido 2, pónganle, bueno, 7 dividido 2, 3, 3 por 2, 6. No va a dar 3, y pico, sino que el resultado va a seguir siendo 3. Pero ¿cómo si esta variable es flotante? Bueno, no, porque lo que hacen estos lenguajes es, si usted quiere obtener un resultado flotante a partir de dos enteros, que podría serlo, ¿no? Y no quiere que se trunquen, entonces lo que usted tiene que hacer es escribir alguno de ellos con coma. Es decir, no sé, yo recién planteé 3 dividido 2. Entonces ponga 3 puntos o 3.0 o ponga 2.0, no hace falta que los dos, ¿sí? Entonces esto, el resultado va a ser un no entero, o sea, un flotante, un número con coma, que al ser guardado en una variable de tipo flotante, o sea, de tipo con coma, va a guardar la coma. Si la variable Q fue de tipo entero, no porque esto haya estado mal, este 3.0 va a hacer que este resultado sea flotante, pero como es asignado a un entero, se va a truncar la parte de la coma. Esto para que vean que la matemática discreta tiene que ver con todo lo de la materia de ustedes. En C y en Java, el mod, que era el resto de la división, se escribe como A por ciento B. O sea, entonces 7 por 103 es 1. 6 por 103 es 0. Con esta se utiliza mucho para determinar si un número es par, si un número es múltiplo de 3, ¿sí? Etcétera. Porque lo que uno hace es tomar el número y dividirlo por 3, o
no sé, o por 5 o por 2, y preguntar si el resto es 0. Si el resto es 0, quiere decir que ha sido par, o que es divisible por 3, o que es múltiplo de 3, o que es múltiplo de 5. Sí, en Python, en C, depende de lo que vean, ahora lo ven en sí, eso fue lo que dije. Que todo esto tiene que ver con él. Es más, también cuando vean, no sé si ven esta parte pero cuando vean sintaxis semántica del lenguaje, en los compiladores, etcétera, también está el por qué se traduce esto de una forma o de la otra. Bueno, propiedades de la división en... La división en Z le llaman como operación cerrada, y la única división que da operación cerrada es esta barra así derecha, que nosotros no le hemos llamado división, sino que, van a verlo en el apunte, le hemos llamado divisibilidad. Bien, teorema 1. Tiene 3 supuestos. Si A es un entero no nulo, fíjense que no nulo tiene que ser porque si yo pongo A barra 0, quiere decir que esto es 0 dividido A. No se olviden que esto está al revés. Si pongo A o pongo 1 barra A, esto quiere decir que es A dividido 1. Entonces, si yo tomara el lápiz, y esto es, por eso A no tiene que ser nulo, por este caso, porque acá lo que tendríamos es así. 1 A divide a 1. A no como una cualquiera, sino como un X genérico cualquiera. Es decir, cualquier número que yo ponga acá y lo divida por 1 va a ser divisible, va a seguir dando resto 0, porque A por 1 es A a la 0. Acá va a ser A que divide a 0. Entonces, si A fuese 0, esto sería lo que se llama una indeterminada, 0 sobre 0, y habría que levantarla por L'Hopital, no importa. Pero digo, la división por 0 no se puede, y eso es lo que no se puede trabajar, el compilador da error, algunos de los compiladores hoy en día más actuales dicen que han intentado dividir por 0 y no les colisiona la máquina. Entonces, A 0 dividido A, es lo que estamos diciendo acá, 0 dividido A. Entonces esto sería 0 dividido A. Bueno, 0 dividido A está de 0, y esto siempre va a dar 0. O sea que esto siempre es factible. Esto también siempre es factible. Y A dividido A también es factible, porque siempre esto va a estar de 1. 1 por A, 0. Y va a seguir siendo divisible. El teorema 2 dice, si tenemos números enteros, A, B, C, por ejemplo, entonces, este es lo que ustedes han visto como transitividad en la secundaria. Si A divide a B, y B, que está acá, divide a C, ¿esto qué quiere decir? Que A divide a C, que es lo que está escrito acá, que A divide a C. No sé, el ejemplo sería si esto es A divide, bueno, supongamos, esto es 2. 2 divide a 8. No, vamos a poner un número más chico. A divide 4. 4 divide 8. Entonces acá estaríamos diciendo que 2 divide 8. Lo cual es cierto, ¿sí? Porque esto es 2 por 2, 4, a 4, 0. Esto es 2 por 4, 8, al 8, 0. Y esto es 4 por 2, 8, al 8, 0. Todo entero que es divisor de otros, también es divisor de la suma de ellos. El mismo entero, ¿no? Cabe acotar. Es decir, si A divide B1, y A, el mismo, divide B2, y el mismo A divide a Bn, entonces A va a dividir
a la suma de todos ellos. Bueno, por ejemplo, no sé, lo que planteé recién acá. Si 2 divide a 4 y si 2 divide a 8. No hagamos más nada, eso sería 8 más 4, 12. 12, 2 divide a 12, sí. 6 por 2, 12, al 12 es 0. El otro teorema, o sea que uno habla de la suma, el otro habla de la multiplicación. Si A divide a B, entonces A divide todos sus múltiplos, lo cual es lógico, digamos, porque uno acá podría separar, como esto es un producto, uno podría separar por términos a M, a B, ¿no? Y esto fue un poco lo que planteé acá. O sea, si yo tengo A que es 2 y B que es 4, perdón, M que es 4 y B que es 1, 2 divide a 4. Si A es 2 y M es, ¿qué dijimos? 4. Y B es 2, 2 por 4, 8, lo divide. Si 2, y acá en vez de ser 8, mejor dicho, es 4 por 3, 12, también lo divide, y así. Porque se van generando múltiplos como en la tabla de multiplicar. Teorema 5. Si un entero es divisor de otro, también es divisor ¿de qué? De la resta. Pero cuidado acá el orden, ¿no? O sea, si A divide a B y A divide a C, o sea, el mismo A, cuidado, o sea, que para plantear por el producto, para plantear por la suma, y en la transitividad tenemos que hablar, bueno, en la transitividad no, porque tenés intermedio el B, pero digamos, en la suma, en el producto y en el cociente tenemos que hablar del mismo A. Entonces, A divide a B menos C. No sé, dijimos recién 8 y, ¿cómo se llama? Y 12, por ejemplo. Entonces, hacemos 12 y 8, para que no dé negativo. Aunque sea negativo, también puede hablar del concepto de divisibilidad, ¿no? Pero 12 menos 8 sería 4. Entonces 4 es divisible por 2. Profe, Sí. entendí todos los teoremas menos el 1. ¿Lo podría repetir, por favor? Ajá. Sí, sí, el 1 es el más simple, o sea, el cajón que se te cumple siempre, incluso no en la divisibilidad, se cumple en la división. Si vos tenés acá lo que te está diciendo, acuérdate que lo que está acá es el divisor, ¿está bien? Entonces, acá te está planteando A dividido 1. Acá te está planteando 0 dividido A. Acá te está planteando A dividido A. Entonces, en el primer caso, lo que te estás planteando es A dividido 1. ¿El resto es 0? Sí, porque yo puedo multiplicar por A por 1 es A, al resto 0. ¿Sí? O sea, esto siempre, el resto es 0, y entonces es divisible, ¿sí? Mejor dicho, es... Ay, se me fue la... 1 divide A. Bien, acá, 0A. Tengo el 0, tengo A. ¿Por quién multiplico A para recuperar 0? Por 0. 0 por A, 0, el resto es 0. O sea que A divide a 0. Hay un micrófono abierto. A dividido A. ¿Qué está? De 1. 1 por A a la 0. El resto es 0, entonces estas tres operaciones planteadas siempre tenemos el concepto de divisibilidad presente en ellas. ¿Estamos? Profe, Sí, profe, Profe, muchas disculpe. gracias. Sí. Buenas tardes, ¿cómo va? Tenía una consulta. En el tema de las propiedades de la división en Z, ¿siempre van a ser los números enteros? ¿Cómo que siempre van a ser números enteros? Hemos dicho que Claro, estábamos trabajando en matemática discreta
y que Sí, en el primer ambiente que íbamos a reducir de los números, íbamos a trabajar con la recta real, que no es discreta, íbamos a trabajar, por ejemplo, con los enteros. Los enteros bárbaro. eran los naturales negativos, los naturales positivos y el cero. Entonces, en ese contexto de los números enteros, la suma de dos enteros da entero. La resta de dos Profe, enteros de entero, la multiplicación de dos enteros de entero, la división de dos enteros da entero, No, depende. esa es la pregunta. ¿Cómo? Que depende según los enteros que usted divida. Bueno, pero usted puede generalizar que va a dar entero. No, No. Entonces usted no puede decir que es cerrada, porque debería andar adivinando quién es el primero operando y quién es el segundo operando, ¿está bien? Entonces, en el bárbaro. contexto de los enteros, no es una operación cerrada, que quiere decir que el resultado le va a dar un entero. Puede darle o no un entero. ¿Se profe, Bárbaro, entiende? disculpe. Sí, 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 a la ¿Cómo? perfección. Bien. profe, Sí. eh, una pregunta. Yo no puedo levantar la mano, por eso no le levanto, pero si en un parcial Acá, nos perdón, dicen, un momento. Ezequiel Silvestre puede bajar la mano. Bueno, ahí le bajo yo. Sí. sí, sí, lo que le quería preguntar es si en un parcial nos piden demostrar, nosotros solamente enunciamos los teoremas y le ponemos un número como ejemplo, Mire, digamos un entero. cuando le pidan demostrar, va a ser por un teorema que hemos demostrado. ¿Sí? Por ejemplo, como que vamos a ver más adelante el algoritmo para ver si son, si es primo un número, por ejemplo, ¿sí? El algoritmo para ver cómo puedo reducir el máximo común divisor sin hacerlo por la fuerza bruta. ¿Estamos? Profe, Sí, pero muchas gracias. No, por nada. Puede bajar la mano Santiago Ferreira. Sí. ¿puede volver a explicar el teorema 4, por favor? Sí, el teorema 4 decía más o menos lo mismo, lo de la suma, es decir, que si vos tenés que A divide un B, A divide cualquier múltiplo de B, por así decirlo, porque vos tenés M por B, o B por N, que sería generar los múltiplos de B, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si tenemos Santiago Ferreiro, salvo que quieras volver a preguntar, Profe, yo soy otro, no soy el que habló bueno, antes. claro. Entonces tenés, por ejemplo, acá, el 4. 2, 4. ¿Está bien? 2 divide 4. ¿Estamos de acuerdo? Porque el resto es 0. ¿Sí? Entonces 2 tiene que dividir a 4 por n. El primer n que podés pensar es 0. O sea, 4 es 0. 2 divide a 0, sí, porque esto es 0 sobre 2, resto 0 es este, ¿sí? El n vale 1, esto es 4. 4 lo divide 2, ¿sí? El n vale 2, 2 por 4, 8, 2 dividido 8 es 4 y el resto es 0. El n vale 3, 3 por 4, 12 y así, infinitamente. Eso es lo que quiere decir ese teorema. ¿Se entendió? Sí, profe. Profe, yo no entendí el teorema 2. ¿Usted sabe o vio el concepto de divisibilidad? Perdón. No le Sí, quiero estar diciendo algo así. creo que lo vi en el secundario, pero no entendí eso como por qué se comprobaba con A y C. ¿Cómo con E y C? Ah, bueno, pero es porque es una letra genérica. Ya le pongo un ejemplo concreto. Espera un cachito.
Bueno, ahí no sé si lo ven, ya después traigo el chat porque ya no me acuerdo de esta parte, ahora que hacemos una pequeña introducción. Acá era el teorema. Puede compartir. Profe, no se ve la pantalla. Ah, dejé de compartir, claro, por eso. Sí, porque a veces cuando uno toca acá abajo, deja de compartir. Sí, ya me pasó otra vez. Ahora sí. Bueno, acá está. Por ejemplo, A divide a B, B divide a C, entonces A divide a C. Esto es transitividad. Un ejemplo concreto sería, por ejemplo, 2 divide a 4. 4, que es el B, ¿no? El que le sigue, divide a 8. ¿Sí? Entonces, 2 divide a 8. ¿Es cierto? Sí. Este resto es 0, este resto es 0, este resto es 0. Y con cualquier ejemplo que lo ponga, por ejemplo, 3 divide a 9. 9 divide a 27, creo Bueno, que es, te ¿no? cuento. Estoy haciendo como las clases y qué sé yo, pero de la nada. Muteate, hermano. Bueno, entonces 3 divide a 9. 9 divide a 27, ¿sí? Entonces podemos decir que 3 divide a 27, ¿sí o no? Sí, ahí entendí, me quedó profe. claro. Bien, ¿alguien más? Yo, profe, una pregunta en el teorema 5. Sí. Ahí dice que también es A es divisor de la diferencia de, bueno, de B y C, en ese caso. Ujú. También es, tipo, es B menos C, pero también puede ser C menos B. Sí, porque te va a dar negativo y la división, digamos, más por menos. Lo importante es que acá que el resto es 0, no estamos hablando del resto, el módulo, Claro. ¿me entiendes? Sí. Ah, ok. Te va a dar negativo, pero te va a dar 0, digamos, va a estar dividiendo, no sé, 3 dividido menos 27, pero te va a resultar que va a ser 9. Por el módulo. No ¿O por no? el módulo, esto simplemente por el concepto de divisibilidad. Ah, El sí. resto es 0, ¿está bien? El que tiene módulo es el resto tiene que estar entre 0 y menor que B, el módulo, ¿no? De B. Listo. Sí, fíjense, en todo caso, si pasa eso, reinicie, ¿está bien? Cuando se le apaga, o sea, a veces pasan esas cosas como raras. Bien. Chat participantes. Profe, ¿puedo explicar el teorema 3 y ya pasamos de página? No lo entendí bien. Pero el 3 ya lo expliqué recién, o sea, antes lo había explicado. Presten atención cuando estoy volviendo a explicar. O sea, acá vos tenés un A que es fijo. Si ese A divide B1 y el mismo A divide B2 y el mismo A divide Bn, eso significa 3 números distintos, entonces ese A divide a la suma de esos números. Por ejemplo, vamos por 2 porque es más simple. 2 divide a 4. El mismo 2 te divide a 8. El mismo 2 te divide a 12, qué sé yo. ¿Está bien? Esto querría decir, según el teorema, y después tendremos que ver, que 2 divide a 12 más 8, 20, más 4, 24. ¿Lo divide o no? Sí, sí lo diví. Sí, porque está de 12 y el resto es 0, ¿está bien? Sí. Eso es lo que quiere decir, eso es lo que enuncia. No estoy demostrando con esto, cuidado, estoy mostrando. Porque estoy dando valores particulares.
podría haber otro valor que en el cual no se cumpla. Simplemente que si nos dicen que es un teorema, quiere decir que alguien lo probó y que se cumple para todos. ¿Mm? Bueno, el teorema 6 dice, un entero es divisor de otros dos. Entonces también es divisor del resto de la división. Es decir, si A divide B y A divide C, entonces A divide al resto de la división. ¿De qué división? De B dividido C. ¿Sí? ¿Por qué? A divide a B. ¿Sí? No sé. 2 divide a 4. A divide a C. Supongamos que esto es, no sé, 2. Entonces A divide a R. A es 2. El R no sé cuánto va a ser, pero acá lo que plantea es que B, que era este número, se recupera, bueno, acá tendría que decir que tiene que ser uno mayor que el otro, ¿no? Porque si no, no me da. B se recupera como Q, o sea que acá tendría que haber puesto 24. Entonces, B vale 24. Q no sé cuánto vale y C vale 12. ¿Sí? Entonces, 12 por 2 es 24 y ese es el Q. ¿Está bien? 24 dividido 12 vale 2 y esto es 0. ¿Sí? Donde el resto puede estar entre 0 y C. Mañana en el práctico van a haber casos que no necesariamente son ceros, ¿sí? Porque los más simples, siempre que yo trabaje con simple, me va a salir 0. ¿Por qué 24? Podría ser cualquiera, simplemente puse 24 porque en realidad el teorema dice que después B, como está escrito acá, ¿no? Que B tiene que ser igual a Q por C. También podría haber puesto que C tiene que ser igual a Q por B, ¿sí? Cualquiera de los dos. Pero se tiene que cumplir eso. Bueno, notemos que en el teorema 1, dice acá, nos asegura que todo número entero, no nulo, es divisible por la unidad y por sí mismo. Si nos fijamos, todo número entero, no nulo, es divisible por la unidad y por sí mismo. Es decir, todo A entero, no nulo, porque si no valdría 0, no nulo es divisible por 1, que es la unidad, y es divisible por el mismo. Bien, entonces, no se puede retirar, va a tener ausente, ¿no? O sea, porque yo todavía no hice la pregunta, ¿está bien? Y tenemos que poner presente. Cuando ustedes se retiren van a tener ausente, ¿no? Sí, Matías, Juan Marcos, no sé. Sí, profe, disculpe. ¿Podría volver a explicar el teorema anterior que no lo entendí? Sí, ya te lo explico. Bárbaro, gracias. No. Ya tendríamos que estar terminando la clase redondeando. Así que lo que voy a hacer es hacer la pregunta y después seguimos. Pero hoy voy a terminar la unidad, ¿eh? Faltan 3 transparencias más. Así que quédense. Si no, las van a tener que estudiar por su cuenta. Bueno, voy a escribir la pregunta, ustedes la tienen que responder con legajo, apellido y nombre. ¿Estamos?
el concepto de divisibilidad en el contexto del que estamos hablando, es decir, en teoría de un número sería así, es igual al concepto de división. No dicen nada, solamente contestan como les pedí. Legajo, apellido, nombre y la respuesta. Tenés que contestar, sí o no, Duty Gonzalo. ¿Podría repetir la pregunta? Está escrita en el chat. O sea, ojo que por más que hayan puesto presente, el que no conteste la pregunta está ausente. Esas son las directivas de la cátedra, ¿está bien? Y necesitan Profe, tener asistencia. no sale la pregunta en el chat. Igual yo la escuché y respondí, pero creo que no sale en No, el sí chat. sale porque la escribí, la vi. O sea, estará Profe, mucho a más mí no me arriba. sale tampoco. A mí tampoco No, igual. Le respondí No, mientras creo lo que no escuchaba, mandó la pero pregunta, profe. va, no puedo subir ahora porque no me permiten subir. Ahí va la pregunta de nuevo entonces. En el contexto del que estamos hablando, que sería la unidad 1, ¿sí? El concepto de divisibilidad es el mismo que de división. Ahí salió. Lo que pasa es que, claro, empiezan ustedes a contestar y se va. Bueno, mientras ustedes siguen contestando, yo sigo adelante. Me habías preguntado por el teorema 6. El teorema 6, concretamente, primero empecémoslo a ver con un ejemplo, dice que si vos tenés un número A que divide un número B, no sé, por ejemplo 32, que fue lo que puse recién, y tenés el mismo número A, por ejemplo 2, que divide a otro número C, por ejemplo 12, divide significa que el resto sea 0, entonces A, o sea 2, divide a R, pero R no sé quién es, porque dice que R es esto que está acá, que es Q por C igual a B. Quiere decir de que esto es B dividido C, esto da un Q y un resto R. El teorema de Euclides o de la división. Q por C más el resto, Q por C más el resto, recuperan a B. ¿Estamos? Entonces, ¿quién es el resto? Bueno, mi B en este caso es 32. Dividido mi C, que en este caso es 12. Bien. Esto, el resto es 0. Creo que está ¿de cuánto está? 2. De 2. 2 por 2. No, no está de 2. Q es 2 y el resto creo que es 8, profe. 2 por 2. Si no, ponga de Al 36. 4 al 12 son 8, ¿está bien? Y este queda en 1 menos. 2 por 1, 2.
Y esto es 9 por 2, 18. No sé, ya tengo la cabeza quemada a esta altura. Pues ya di el otro curso y como que quedaba así. Bueno, 32 dividido 12, pongámoslo ahí, prolijo. ¿De cuánto está? Si está de 3, me paso, porque es 12 más 12, 24, más 12, 36, o sea que está de 2. 2 por 2, 4, al 12, 8, ¿está bien? Lo que estoy diciendo. Y este le pidió prestado 1 a este está en 2. 2 por 1, 2, al 2, 0. O sea, el resto es 8 y está de 2, ¿sí? El resto es 8. Entonces, ¿A divide al resto? Sí, lo divide. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. No es que sea simple de entender y más la generalización, pero bueno, lo estamos dando con un ejemplo, lo van a practicar en el práctico. Bueno, dice, notemos que el teorema 1 nos asegura que para todo número entero, no nulo, este siempre es divisible por 1 y por sí mismo. Sin embargo, algunos enteros solo son divisibles por unidad y por sí mismos. Estos números son muy especiales, aunque no le hagan caso a esa división, a esa definición, porque esa es la definición que venimos de la secundaria, que es cierta, pero que está un poquitín errada nada más. O sea, cualquier número que sea divisible por unidad por sí mismo es primo, pero ¿cómo se lo referencia acá? Porque en este caso el 1 sería primo, porque es divisible por sí mismo y por la unidad. Y el 1 no es un número primo, ¿está bien? Entonces, se dice, un número primo es un número entero, P mayor que 1, se dice que es primo si solo si es divisible por sí mismo y por la unidad. En ese caso, el primer primo, son enteros, sería 2, ¿sí? Porque es divisible por 1 y por 2. El siguiente entero sería 3, que es divisible por 3 y por 1, porque no es divisible por 2. El siguiente entero sería 4, pero 4 es divisible por 2, y esto no es divisible por sí mismo y solo por la unidad, ¿sí? Entonces, no sería primo. 5. 5 es divisible solamente por 5 y por 1, no es divisible por 4, ni por 3, ni por 2. Entonces, es primo. Y así. Si un número no es primo, y es un número entero mayor que 1, quiere decir que si no es primo, tiene más de 2 divisores. Se dice que es un número compuesto. O sea, todo número que no sea primo, entero mayor que 1, se dice que es compuesto. Bueno, introducción a la teoría de números. El siguiente teorema acelera la determinación de si es o no es primo. Este es un teorema y acá está, digamos, un algoritmo que se puede programar. Ustedes en AED pueden deber de programarlo. En el práctico lo van a trabajar, de tal manera que se les va a fijar, se les va a quedar. Entonces dice, si n es un entero positivo, recuerden que el entero positivo no incluiría el 0, y n es mayor que 1, o sea que uno, digamos, podría ponerlo entero y poner n mayor que 1, es lo mismo. Es un número compuesto, no primo, ¿sí? Entonces tiene un divisor primo, menor o igual a la raíz cuadrada. Eso, tomémoslo así, es un dogma de fe, es un axioma, es un teorema, no sé cómo se prueba, pero esto es así, ¿sí? Si el número es compuesto, es producto de algún primo, menor que el número, ¿no? Que va a ser menor o igual a la raíz cuadrada de él. O sea, la raíz cuadrada de n. Tomando esa definición como cierta, dice, tomando este teorema en cuenta, podemos desarrollar un procedimiento para determinar si un número entero n es o no primo. Si n es 2, entonces es primo. ¿Sí? Porque 2 es primo. Y se termina el procedimiento, porque como era mayor que 1, el primero que tengo que verificar es 2. Y se acaba, ya está, listo, sí, es primo, porque es 2. Si no es primo,
yo puedo plantear si 2 dividido n, o sea, si 2 divide a n, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el resto sea 0. ¿Y qué quiere decir eso? Que es múltiplo de 2. ¿Y qué quiere decir eso? Que es par, ¿sí? Entonces, no es primo. Y terminamos. O termina aquí, cualquiera sea la cifra, ¿sí? Bien. ¿Por qué? Porque es múltiplo de 2, y si es múltiplo de 2 ya no es par. Ella no es par, pero no es primo. Digo, si n no es par, como acá, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que calcular la raíz cuadrada, por lo que decía este teorema, le vamos a llamar k a esa, de esa raíz cuadrada, perdón, k le vamos a llamar la parte entera de esa raíz cuadrada. Entonces, para todos los números primos, o los impares mayor que 1, menores o iguales que q, ¿por qué los impares? Porque los pares se fueron por acá. Menores o iguales que k, verificar si para algún p ocurre que p divide a n. Para algún p sería para algún primo, ¿está bien? Entonces, como k es la parte entera de la raíz cuadrada y dijimos que tiene que tener un primo menor que eso, entonces para los números menores que k primos, verifico si p divide a n. O sea, si k no es primo, el k-1, el k-2, el k-n divide a n. Así hasta el, no sé, 7, 3, 2, 1, que son números impares. Si sí, el número es compuesto. Y si no, el número es primo. Bueno, el teorema 8 dicen que existen infinitos números primos. Y ahora vamos por una definición, que son las 3 últimas definiciones, que las vamos a pasar rápido porque ustedes las vieron en la secundaria, que son el máximo común divisor. O sea, de los divisores comunes a 2 números, el mayor. ¿Sí? El máximo común divisor lo vamos a plantear entre 2 enteros. Acuérdense que nosotros estamos trabajando en el campo de los enteros, hasta ahora fueron los enteros. En el campo de los primos, cuando hablamos de los primos, estuvimos hablando de los enteros positivos, ¿sí? Mayor que 1. Bueno, se le denomina máximo común divisor de A y B al mayor de sus divisores comunes. ¿Sí? Y teníamos que hacer, no sé, ¿se acuerdan? Una tablita en la cual poníamos, no sé, si este era 32, como hicimos recién, entonces, y este era 12, entonces empezábamos dividiéndolo por el mismo, que era 32, después lo hizo 0, después lo hacemos por 31 y así, ¿no? Y por 12 lo hacemos por 12, por 11, bla, bla. Y después, del mayor de estos divisores posibles, los cuales sean divisores, es el máximo común divisor. Profe, Sí. disculpe que la moleste, pero ¿podría poner el presente porque ahora y 40 tengo otra materia? Bueno, pero ¿por qué tenés otra materia si creo que termina a las menos 20 el horario? No, es Claro, menos, y 40 empezás inglés. Y media termina, profe, el horario. Ah, bueno. Bueno, pongan. Pongan el legajo, apellido y nombre, el presente. O fin, pongan, qué sé yo. Bueno, entonces, decíamos, ese método, sí, ese método se denomina método exhaustivo de la fuerza bruta, que es el que hacían en la primaria o en la secundaria. Si el máximo común divisor de 2 números es 1, vamos a decir que esos números son primos relativos. Cuidado, que no quiere decir que ambos sean primos simultáneamente, ni que uno de ellos sea primo, sino que si el máximo común divisor de ambos es solamente 1, se dice que ellos son primos relativos. ¿Por qué? Porque no tienen máximos comunes divisores comunes, valga la redundancia. El mínimo común múltiplo,
¿qué decía? De los múltiplos comunes, el mínimo. Perdón, el mayor, ¿sí? De los múltiplos comunes. También se puede sacar por el método de la fuerza bruta. Bueno, hay un algoritmo que se llama algoritmo de Euclides, la clase que viene, si quieren repasamos estos temas, las dudas que tengan de estos temas, porque cuando vean el práctico se los van a sacar, donde ese algoritmo de Euclides me permite calcular a mí el máximo común divisor sin el método de la fuerza bruta. Porque dice que si A y B son números enteros positivos, o sea, mayor que 1, y A es mayor que B, ojo que acá sí o sí A es mayor que B, el máximo común divisor de A y B es igual al máximo común divisor de B, porque B era más chico que A, de B y R, siendo R el resto de la división de A dividido en B, porque A era más grande, entonces A lo puedo dividido B. Eso me permite que este máximo común divisor, el B ya era más chico que el A, y el R es más chico, porque es el cociente. Entonces esto se vaya reduciendo, y esto se va a ir haciendo en forma recursiva, hasta que el resto sea 0. Entonces, si yo tengo dos números A y B con Z mayor que 0 y A es mayor que B, si se intenta dividir A dividido B, tendríamos que la división exacta, ¿no? Daría B. Si uno lo quiere hacer a esto sería, el máximo común divisor entre A y B sería igual al máximo común divisor entre B y R1. ¿Quién es R1? Es el resto de dividir A dividido B, ¿no? Que es B por Q1 igual a A. Bien, como yo tengo R1 y B, que es más chico que A, y todavía no he obtenido el máximo común divisor, ¿qué puedo hacer? Puedo ahora obtener B a partir de un R1 que me va a dar un resto R2. Entonces, el máximo común divisor entre B y R1 va a ser el máximo común divisor entre R1 y ese nuevo resto R2. Y así sucesivamente. Hasta que el último resto sea el no nulo del algoritmo y no se pueda seguir dividiendo, bien digo. Después, ese lo mismo que el anterior, lo van a hacer en el práctico y varias veces. Y si no, bueno, la clase que viene repasamos esto. Y lo último, para terminar, sería introducción a la teoría de números. Dentro de esto, el teorema fundamental de la aritmética. Ese es, así como que de cajón siempre se los piden, es el teorema del factorio. Y que lo que dice es que si A es un número entero positivo y mayor que 1, porque estamos hablando siempre de los enteros positivos mayor que 1, A se puede escribir como producto de primos, donde este es el primo 1, el primo 2, el primo n. ¿Quién sería el primo 1? 2. ¿Quién sería el primo 2? 3. ¿Quién sería el primo que le sigue? 5. ¿Quién sería el primo que le sigue? O sea, el primo 4, por ejemplo, 7. Y así hasta llegar al último de los primos. Elevado a un exponente, a1, a2, a n. ¿Por qué a un exponente? Y porque supongamos que yo tengo un número, supongamos 10. Entonces, a ver, el primo 1 no es 1, sino que es 2. El primo que le sigue es 3. El primo que le sigue es 5. El primo que le sigue es 7. El 9 ya no es primo, 8 tampoco, y 10 tampoco, porque es el número que quiero expresar. Esto elevado a un exponente. A3, A4. ¿Cómo obtengo el exponente? Yo quiero expresar 10, lo tengo que factorizar. Tengo que utilizar los primos más chicos. Yo sé que 10 es 2 por 5, ¿sí o no? Entonces, el coeficiente 1 valdría 1. ¿Por qué? Porque 2 a la 1 me da 2. El A1 daría 0. ¿Por qué? Porque 3 a la 0 me daría 1. Voy multiplicando. Por 5, que sería elevado a la 1. 5 elevado a la 1 me da 5. Y acá el exponente sería 0, porque 7 a la 0 es 1, y para todos los que siguen
sería 0. Entonces 2 por 1 por 5 por 1 me daría 2 por 5, que me daría 10. ¿Bien? Si ahora yo tengo dos números cualesquiera, A y B, distintos, entonces, por el teorema fundamental de la aritmética. Profe, Sí. disculpe, ¿queda mucho todavía. tema por...? No, quedan, acá se acaba, esta es la penúltima transparencia, esta es la última. Ah, ok. Entonces tienen el teorema 9, que dice que si tengo dos números, A y B, números enteros positivos, mayor que 1, obviamente, yo puedo expresar A como producto de primos y a B como producto de primos. Los exponentes no se llaman igual, A1, A2, AN no se llaman igual, y se llaman B1, B2, Bn. ¿Por qué? Porque son números distintos, ¿sí? Bien. Digo, por ejemplo, si yo quisiera escribir 8, entonces podría escribirlo como 2 al cubo, y todo el resto de los exponentes 0. Si yo acá tuviera 9, lo puedo escribir como 2 a la 0 y 3 a la 3. ¿Sí? Entonces digo, los exponentes que afectan a cada primo son distintos según el número A o B que quiera representar. Entonces dice, bueno, ustedes pueden obtener, si ya tienen hecho el factoreo, pueden obtener el máximo común divisor de A y B multiplicando P1 por P2 por Pn, elevado al, como es el máximo común divisor, al mínimo entre los exponentes A1 y B1, o sea, el más chiquito de los dos. Al mínimo entre el exponente A2 y B2, al mínimo entre el exponente AN y BN. Y si quieren calcular el máximo común múltiplo, perdón, el mínimo común múltiplo, lo van a hacer como producto de primos, pero elevado al máximo entre el coeficiente A1 y el B1, o sea, el que le corresponde a P1 de estos dos números. El máximo el corresponde a P2 de estos dos números, o sea, A2 y B2. En clase, en práctico van a hacer un ejemplo de eso. Y bueno, y por otro lado, si yo tengo que multiplicar dos números A y B, por supuesto siempre enteros, positivos, y son dos números muy grandes en magnitud, y yo ya tengo calculado el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, puedo obtener esta multiplicación multiplicando el máximo común divisor por el mínimo común múltiplo. Esto estaría de 10, porque si yo ya lo tengo calculado, no tengo que andar haciendo una multiplicación de gran magnitud. Acuérdense que si, digamos, el tema del teorema 9 proviene del nombre de primos relativos cuando el máximo común divisor daba como resultado 1. También eso se llama coprimos, digo, por las dudas por ahí se lo pregunten como coprimos. Bien, bueno, por hoy habríamos terminado. Mañana tienen las 3 últimas de la tarde en el práctico. Bien, nos vemos. Chao, profe, buenas tardes. Chao, profe. Nos vemos. Chao, chao. Buenas tardes, nos vemos. Chao, profe, gracias. Profe, ¿le puedo hacer una Estudien para que consulta? así me Chao, profe, pregunten la clase gracias. que viene, lo que no entiendan. ¿Profe? Chao, chao. Nos vemos, Sí. profe. Chao, chao. También me pueden preguntar por el foro. Ah, profe, le quería hacer una consulta para ver si había algún problema en específico. Yo conseguí solamente comisión en la 1K10 y a las 1:15 todavía estoy trabajando. Llegaría a clases a las 2. O sea, yo me puedo conectar online, pero no voy a poder poner la cámara hasta las 2 de la tarde porque